Buenas tardes, hermanos. Nos conocemos con la mayoría. Bienvenidos. Creo que alguna vez nos habremos cruzado por ahí. Siempre dentro de la iglesia, ¿no? No, no pensemos otra cosa. Qué hermoso tiempo que hemos tenido. En cuanto a lo que a mí respecta, todo un tiempo, hace 2 semanas más o menos que vengo con un compartir con hermanos. Con mi esposa hemos viajado al interior, hemos estado tres días con 2 hermanos que viven en Paraná, un matrimonio. Fueron 3 días en los cuales... ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque hay algo que es significativo. Esos 3 días disfrutamos, nos reímos, nos movimos, conocimos con mi esposa, no conocíamos Paraná, fueron muy buenos anfitriones. Pero por sobre todas las cosas, el lenguaje que compartimos en todo ese tiempo fue un lenguaje espiritual. Todo relacionándolo con las cosas de Dios. Ver un río y ver la creación de Dios. Ver un buen almuerzo, una buena cena y ver la mano poderosa de Dios manifestándose en abundancia. Hemos compartido, nos conocemos hace poco, pero hemos logrado tener una excelente amistad, más allá de la hermandad que ya existen entre nosotros. Luego, el viernes tuvimos reunión casera, el sábado la reunión de los hermanos en Ricardo Rojas, esta mañana culto en San Fernando, ahora culto aquí en Ricardo Rojas, y entonces cuando nos vayamos de acá, ¿qué hacemos para bajar la tensión? Nos reunimos con la familia, buscamos en YouTube todo lo que pasó en la semana con el dólar. Usted imagínese qué sería, esto es una mentira, ¿no? Obviamente, una cosa que no vamos a hacer, pero ¿qué pasaría si hiciéramos eso? Pero a veces no nos damos cuenta, pero la vorágine de la vida nos va cambiando el lenguaje, y entonces en el trabajo, en los lugares que nos movemos, resulta de que hay muchísima gente que no conocen al Señor, que están en angustia, que están desesperados, como decía Santiago, ¿no? Santiago, el hermano, que nosotros donde estamos, el Señor está con nosotros. El amor de Dios es inagotable. Y Él dice, nunca vi a un justo desamparado ni que su hijo mendigue pan, ¿sí? Ha habido muchas crisis en el país, pero los hijos de Dios siempre fueron abastecidos correctamente, ¿sí? Él cuida de nosotros y lo más importante es que nosotros podamos retribuirle al Señor con amor todas aquellas cosas que recibimos. El Señor, desde que el hombre cayó en el principio, cuando vine la primera vez habíamos compartido lo que significaba, a grandes rasgos, el andar en Cristo. Y yo decía de que desde el momento en que el hombre cayó en pecado, el Padre se propuso reconciliarnos con Él, ¿sí? Para todo eso, Él ya tenía un plan establecido. Y el plan establecido para el hombre, obviamente, es lo que a grandes rasgos vamos a ver en esta noche aquí con ustedes. ¿Amén? Bien. ¿Cuál creen ustedes que es lo fundamental en el plan de Dios? ¿Qué se propuso Dios en principio con su plan? Si yo les preguntara esto, ¿usted qué me respondería? ¿Qué es lo más importante que Dios quiere de los hombres? Que se salven. La salvación es el punto de partida para todas las demás cosas que tienen que ver con el Señor, ¿no? Y la salvación tiene que ver también con que a partir de ese momento nosotros nos reconciliamos con el Señor. En 2 Corintios 5:18 habla de que el Señor ha buscado por medio de Jesucristo reconciliarnos con Él. Con nosotros los ha logrado, ¿sí? Espero que ustedes que están hoy por primera vez también se reconcilien con Dios. No sé si alguna hicieron la oración de fe, pero si hicieron la oración de fe, ustedes ya fueron sellados con el Espíritu Santo. Nada más y nada menos. ¿Saben lo que significa sellar algo? Es decir, esto es de mi propiedad. Ustedes, como nosotros, somos propiedad del Señor, de nadie más, ni de nosotros mismos. Somos del Señor. Amén. Dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3, la segunda parte, Dios nuestro Salvador. Y continúa en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Cuando estábamos en el mundo, escuchábamos hablar de Dios, escuchábamos hablar de los evangelios, de aquellos que, los aleluya, como lo decíamos, aquellos que se reunían en algún lugar, ¿no? No estaba muy extendido cuando yo era chico, por ejemplo, y entonces éramos ignorantes. El Señor pasó por alto eso y por gracia realmente nos dio la posibilidad de reconciliarnos con Él. El conocimiento de la verdad significa que conocer la verdad es conocer al Jesús mismo. Él dijo que Él es la verdad, ¿sí? Cuando Poncio Pilato, ¿se acuerdan? Él estaba delante y le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Ni le respondió, porque no lo hubiese entendido. Y para que nosotros conozcamos la verdad, lo que le decía a las hermanas, lo que hizo el Señor, primero, darnos el don de la fe, regalarnos la fe. Y segundo, ¿sí? Inmediatamente, cuando nosotros aceptamos, fuimos sellados con su Espíritu Santo. A partir de ese momento se nos abrió el velo del entendimiento que teníamos, estábamos nuestra mente entenebrecida, y a partir de ese momento nosotros empezamos a comprender lo que significaba Dios para la vida de cada uno de nosotros. La primera cosa que decíamos y nos lamentábamos era cómo puede ser que no hayamos conocido antes al Señor. El Señor tiene su tiempo. Yo lo conocí a los 29 años, hace 30. Ahora en abril está haciendo 30 años, ¿sí? No les voy a contar mi testimonio, casi nunca cuento, pero casi como todo lo que nos acercamos al Señor, que el Señor nos rescató, Él fue a nuestro encuentro. Yo no lo encontré a Jesús, Jesús me encontró a mí en estado deplorable, como la mayoría, salvo aquellos que nacieron de familias cristianas, hijos de cristianos, hijos de pastores, de discípulos, pero ellos también, si no tienen un encuentro personal con Dios, no logran tener realmente a Jesús en su corazón. Dice, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere. Esta no es la expresión habitual cuando dice Dios quiere, no es la expresión habitual de lo que significa Dios con sus decretos y con su voluntad de que Él desea que todos los hombres se salven. Acá cuando dice Dios nuestro Salvador, el cual quiere, está hablando de una cosa muy íntima de parte de Dios. Está hablando de que hay un profundo amor por nosotros y por los que se pierden que expresa esta palabra, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con lo que es el hecho de que hay una distinción entre el deseo de Dios y su propósito eterno de salvación, que trasciende incluso su propio deseo, porque una vez que quedó establecido el propósito eterno, ya a partir de ese momento queda establecido también la alternativa de la salvación de la humanidad para por ese medio reconciliarnos con el Creador. Y para que nosotros seamos salvos, hay dos elementos fundamentales dentro de todo lo que Dios hace, ha hecho y seguirá haciendo en lo que respecta a nuestra relación con Él. ¿Cuál sería el primer elemento que es fundamental para nacer de nuevo? ¿A través de qué? Somos salvos por gracia. ¿Y cuál es el puente? La fe. ¿Sí? La palabra dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. El medio para llegar al Señor, el medio para lograr la salvación y recibir la gracia de Dios es la fe. ¿Qué dice la palabra? Sin fe. Ahí está un poco la respuesta y el motivo por el cual, si no tenemos fe, no pretendamos lograr absolutamente nada de parte de Dios. Pero nosotros, creo que todos aquí somos personas de fe. Si yo preguntara y dijera, levante la mano el que no tiene fe, me sorprendería si hay alguien que levanta la mano. Y si fuese así, no hay problema, permanezca en la reunión, se orará por esa persona para, como dice la palabra de Dios, aquel que sienta que está débil en la fe, pídalo al Padre y Él se lo dará. Lo segundo a tener en cuenta es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento tampoco podemos nacer de nuevo, ¿sí? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Esto dice Hechos 17:30. ¿Por qué dice pasando las ignorancias? Aquí Pablo estaba en Atenas, ¿se acuerda cuando estuvo en el Areópago discutiendo con los filósofos atenienses? Cuando él explicó y habló sobre ese Dios no conocido que había visto,
que se le rendía culto y que cuando él llegó a la parte en que hablaba de la resurrección, todos se levantaron y se fueron. Ahí Pablo dijo, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia y de la ignorancia que aún hoy existe en el mundo, para todos aquellos o que niegan a Dios o que no se someten a la voluntad de Dios, esa ignorancia pasa por alto y manda a todos los hombres, dice, en todo lugar que se arrepientan, ¿sí? No solo que se arrepientan, sino que después del arrepentimiento tiene que venir un deseo de que el Señor venga a habitar en su corazón a través de su Espíritu Santo. Yo me puedo arrepentir delante de Dios y decirle, sí, me arrepiento de todo lo que hice. Y el Señor me dice, bueno, vení a mis brazos. No, después en otro momento. Varias veces hemos hecho eso. Hemos reconocido a Dios, hemos reconocido lo que se dice de Él, porque hemos oído, hemos escuchado, hemos leído, pero cuando viene el momento en que debemos ir a sus brazos, ahí decimos, no, no es mi tiempo. Muchísimas veces. Pero entonces Dios, como dice que ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, los que estamos aquí, ¿sí?, hemos sido escogidos de antes de la fundación del mundo, nos va a llevar a una situación en la cual no nos va a quedar alternativa de buscar la alternativa de los brazos de Cristo. Amén. ¿Qué significa que Jesús es nuestro Salvador? Significa que soy libre del pecado, a través de su muerte, obviamente, y el pecado tenía el control absoluto sobre mi vida. Por lo tanto, yo era un esclavo del pecado. Jamás voy a oír a alguien que está en el mundo que diga, yo me siento esclavo del pecado. Lo que normalmente se dice es que él puede consigo mismo, que él hace lo que quiere, que él tiene toda la libertad para cambiar, que él puede dejar esto, que puede dejar aquello, pero pasa el tiempo, lo encontrá un año después, 10 años después, sigue en la misma tesitura, con distintos hábitos que lo van perjudicando, y continúan diciendo, no, yo cuando quiero, yo fumaba hasta el año 90, después de estar en el camino del Señor, un año después, el Señor obró en mí un milagro, fumé un cigarrillo, no lo terminé, y a partir de ese momento nunca más tuve abstinencia. Cuando al líder que tenía de Grupo Casero, muchos los conocen acá, Hugo Solís, yo le decía, ¿te molesta que yo fume cuando salíamos de la reunión de Grupos Caseros? Y él me decía, yo no puedo hacer nada por vos, pero estamos orando para que vos rechaces el cigarrillo. El cigarrillo, vos dejes ese vicio, el Señor va a actuar. Y así fue, nunca tuve ni siquiera abstinencia, pero hay otros que continúan. Lo que pasa es que cuando uno lo encuentra 5 años después o 10 años después, ya no están como estaban 5 o 10 años antes. Ya cada vez se va deteriorando más su cuerpo, su imagen, su vida, su matrimonio, su tarea laboral, todo lo que lo rodea se va deteriorando. Hasta que en un momento toma la decisión, y algunos no los toman, y se van de este mundo sin haber confiado en el Señor, sin haber aprovechado la invitación que el Señor le hace. ¿A través de quién? A través de nosotros. Esa es nuestra tarea. Nosotros, la gran misión que tenemos, la gran comisión, es predicar la palabra. Por eso debemos predicar la palabra a todos aquellos que están a nuestro alrededor, a los que trabajan a nuestro lado, a los que van al colegio, a los que estudian, en todo tiempo. Yo no digo que le andemos tirando con textos bíblicos por la cabeza, ni con la Biblia, ni diciéndole vos sos un pecador, te vas al infierno. No somos quién para decidir quién va o quién no va al infierno, pero sí lo que le tenemos que hacer es por lo menos mostrarle la alternativa de que hay un Dios que puede cambiar su vida, la de su familia, su destino, su identidad, su ciudadanía. ¿Sí? Que soy libre del pecado, que tenía el control total de mi vida, por lo cual yo era su esclavo. ¿Y esto cómo fue? Por la sangre derramada en la cruz por Jesús, yo fui redimido. Porque dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces, como nosotros no podíamos hacer absolutamente nada para salvarnos, el Padre, dentro de ese plan para el hombre, lo que hizo, que fue algo extraordinario obviamente, es enviar en el tiempo apropiado a su propio Hijo, a su único Hijo, perfecto, sin mancha. Realmente Él sí que era inmaculado. No quiero hacer alusión a nada, pero Él era inmaculado. ¿Qué significa que no tenía mancha? Y Él vino, murió por nuestros pecados, caminó sobre la tierra,
Muchas veces hay frases que vemos que dice, Jesús sana y salva. No, Jesús salva y sana. Lo primero que hace es salvar. Lo más importante es la salvación, porque la salvación trae consigo la vida eterna con el Señor. Todos vamos a tener una eternidad. Los que están en el camino del Señor, los que hemos logrado ser salvos por la gracia de Dios, vamos a estar con Él. Los demás ya sabemos a dónde terminarán, ¿verdad? Entonces dice que la paga del pecado es muerte. Si no había muerte y no había derramamiento de sangre, el sacrificio no tenía fundamento. Entonces, el único que podía pagar ese precio de la redención humana era Jesús. Él ya lo hizo una vez y para siempre. Por eso, cuando nosotros cometemos pecados, no estemos temerosos pensando, me voy a ir al infierno, no me voy a ir al infierno. Con el arrepentimiento logramos restaurar nuestra relación con Dios. Él murió por todos nuestros pecados, ¿sí? Y la obediencia es fundamental para que nosotros tengamos una buena relación con Dios. En el Edén, Adán y Eva no mataron, no adulteraron, no robaron, no mintieron, no blasfemaron, no trataron mal a sus padres porque no tenían, salvo Dios era el padre, pero madre no tenían. Si ustedes se fijan, los 10 mandamientos, ninguno de los 10 mandamientos ellos infligieron, ninguno. ¿Qué fue lo que los llevó a perder su relación con Dios? ¿Qué fue lo que los llevó a ello? A que esa perfección con la que habían nacido quedara de lado y fuesen contaminados por el pecado. Fue la desobediencia. Ese fue el pecado. Ese es el peor de los pecados, porque trae como consecuencia todos los demás. Si yo soy obediente y sé lo que está bien y lo que está mal, no voy a caer en pecado reiteradamente. Nosotros somos pecadores, pero nosotros no practicamos el pecado. La práctica del pecado es lo que Dios rechaza. ¿Y qué es una práctica? Es algo constante, es algo que hago todos los días, es algo que hago permanentemente y es lo que hacíamos antes de conocer al Señor. Hoy nos equivocamos, cometemos errores, por supuesto que sí, pero inmediatamente el Espíritu Santo que habita en nosotros nos señala el error que estamos cometiendo para que restauremos nuestra relación, cambiemos de rumbo y volvamos al camino angosto que nos lleva directamente al reino de Dios. Entonces, la otra pregunta que surge es, ¿qué cambio produjo en mi vida la salvación? Si yo les preguntara, lo más factible es que ustedes, no quiero preguntar y responder por ustedes, pero les pregunto, ¿qué cambió? Uno que levante la mano, ¿qué cambió en su vida la salvación? Te quitó la tristeza. Cambió tu lamento en baile, como dice la canción, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Hay alguien más? ¿La? Nada más y nada menos. Saben que nosotros, como se dice vulgarmente, conocemos el fin de la película, ¿no? Hay una vieja frase que todos lo habrán escuchado tal vez, que dice que, o se decía, todo tiene solución, menos, esa es una gran mentira de Satanás. La muerte tiene solución. ¿Sí o no? Nosotros lo único que hacemos es pasar de esta vida temporal acá en la tierra a la vida eterna. Y cuando resucitemos, nunca olviden esto. No piensen que vamos a resucitar brillante, con alas, como si fuese un ángel. Similares a los ángeles dice que vamos a hacer. Pero el ejemplo que tenemos de cómo vamos a resucitar es cuando resucita Jesús. ¿Cuál era su forma? La misma que tenía antes de morir, pero glorificado. Así vamos a resucitar nosotros. Pero hay algo más, y hay dos cosas que es importante que entendamos que produjo la salvación en nuestra vida. Uno es nuestra ciudadanía. No es que yo vivía en Córdoba y ahora vivo en Buenos Aires y cambié de ciudad. Estamos hablando acá de nuestra ciudadanía, o sea, de nuestro pasar de ser terrenal a ser celestial. Parece una cosa grandiosa y lo vemos nosotros tal vez con nuestra limitada capacidad de entender el amor de Dios, pero es así. ¿No hablamos acaso siempre que somos peregrinos en la tierra? ¿Sí? Y si somos peregrinos estamos de paso. ¿Y qué pasa cuando morimos físicamente? Esto que es
la morada terrenal, ¿dónde queda? Queda acá. El espíritu, ¿a dónde va? La presencia del Señor. ¿Qué pasa con el espíritu en la presencia del Señor? Apocalipsis 6, 8, 9 dice de que está vivo, que no pierde la conciencia, no pierde, digamos, no pierde la vida, sigue estando vivo. Si ustedes leen esos pasajes en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 6, dice que las almas de los que han muerto a causa de Cristo o que han muerto estando en Cristo, sigue vivo. Incluso le dicen al Señor, ¿qué va a pasar con aquello? ¿Cuándo vas a hacer justicia con aquello por los cuales nosotros estamos acá? El Señor le dice, le dio vestiduras blancas y les dijo que permanecieran un poco más de tiempo. Un poco más de tiempo en la eternidad pueden ser 10 años, 100 años, 1000 años, 1.000.000 de años. Porque la eternidad es eternidad, no tiene tiempo cronológicamente hablando. Nuestra ciudadanía, éramos terrenal, ¿sí? Puramente terrenal, pero ahora nuestra ciudad, ¿qué dice la palabra? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso habitualmente se dice cuando vemos los problemas que hay acá en la tierra. ¿Para qué vamos a hacernos problemas si realmente nosotros pertenecemos a otro lugar? Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a pasar circunstancias difíciles. Hermanos, los problemas, las dificultades, las enfermedades, Dios jamás nos prometió un lecho de rosa. Vivimos en un mundo que cada vez crece más la maldad, en un mundo de dolor y por ende nosotros no somos inmunes a eso, porque el Señor no nos hizo inmunes, el Señor nos hizo para que seamos victoriosos. Entonces cuando enfrentamos una dificultad, no nos rindamos y digamos, pero ¿cómo puede ser? Si yo soy un hijo de Dios me pasa esto, y el Señor te dice, bueno, anda, pelea la buena batalla y vas a lograr la victoria a través de mi ayuda y con mi poder y mi fortaleza, viendo yo de que vos confías en mí, crees en mí, en todo lo que digo y en todo lo que yo hago, ¿sí? Tenés fe en que yo puedo cambiar tu vida, cambiar tu situación. Si vos das el primer paso, yo voy con vos hasta el fin, ¿sí? Nunca creamos que somos inmunes. Hay muchos que creen de que, bueno, llegaron a la iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que muchas veces nosotros hemos cometido el error de decirle a lo mejor a algunas personas? Vos tenés que venir a la iglesia. Y si viene a la iglesia nos va a encontrar nosotros. ¿Sí? Nosotros a lo mejor poco vamos a poder hacer con ellos, con la dificultad. Podemos ayudarlos seguramente, pero no somos todopoderosos para cambiar una situación difícil. Pero sí lo que le tenemos que decir es que vayan a los pies de Cristo. Si le decimos vayan a los pies de Cristo no van a entender mucho, pero tenemos que buscar la manera, guiado por el Espíritu Santo, de decirle de que Dios es la mejor alternativa que ellos pueden escoger para enfrentar esa batalla que están llevando adelante. Amén. O sea, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto está en Filipenses 3:20. ¿Qué otra cosa cambia a partir de mi salvación, a partir de nacer de nuevo? Cambia mi identidad. ¿Sabían esto? Supongo que sí. ¿No? O sea, la última vez que vine dije de que era la importancia que tenía la lectura de la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios, los mandatos de Dios, las promesas de Dios. Hoy les reitero, es importante la lectura de la palabra de Dios, el discernimiento de la palabra de Dios, la interpretación de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Y si no logran entender, pastores, hermanos crecidos en la fe, le van a explicar qué dice tal o cual pasaje. Amén, ténganlo en cuenta, ¿sí? Cambia mi identidad. Dejé de ser solo una criatura de Dios y pasé a ser ¿qué? Hijo de Dios. ¿Ustedes creen de que toda la humanidad es hijo de Dios? La palabra no dice eso. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque las obras del diablo lo hacen. Ojo, muchos ahí afuera, los que no conocen a Dios, creen que hay toda una gran hermandad, ¿sí? Que toda la humanidad somos todos hermanos y hermanas y todos hijos de Dios, ¿sí? Y no es así. Para ser hijo de Dios, ¿qué le dijo Jesús que tenía que hacer a Nicodemo? Nacer de nuevo. Entonces ahora tenemos una nueva identidad. Si nosotros tuviésemos que comparar nuestro nacimiento espiritual, nuestro nacimiento en el Señor con el nacimiento de cualquier niño, ¿cómo sería? Muy similar. Un niño o niña después de los 9 meses viene a este mundo, ¿sí? Nace, es una criatura que necesita, por supuesto, todo
el cuidado de la madre, de los padres, de la madre y el padre, no sea cosa que haya un pañuelo verde, ¿no? Y entonces, a partir de ahí comienzan con el alimento líquido que se le llama, ¿sí? Luego el alimento sólido, y nuestro crecimiento es igual. En más, a esa criatura se lo lleva al registro civil, se le pone un nombre y se le da una identidad y un lugar donde habita, ¿sí? Cuando nosotros nacemos es exactamente lo mismo, nos alimentamos al principio con la palabra de Dios, pero mucho no entendemos. Eso es llamado un alimento líquido, pero vamos creciendo y luego ya nos alimentamos con la comida sólida, que es profundizar el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea la herramienta con la cual enfrentamos nuestras dificultades e incluso al propio enemigo, ¿sí? Y entonces también a nosotros nos registran. ¿Nuestros nombres dónde están anotados? En los cielos, en el libro de la vida. Es muy similar, ¿sí? Tengo una nueva identidad. No solamente estoy registrado en el registro civil donde nací, humanamente, sino que ahora, como soy un ciudadano celestial, ¿dónde tengo que estar registrado? En el libro de la vida. ¿Amén? Tengo una nueva identidad. Y además dejé de ser, por supuesto, simplemente una criatura de Dios, porque todo lo que no nacen de nuevo son criatura, creación de Dios. Pero eso no significa que sean hijos de Dios, por más que el Señor actúa como si fuesen sus hijos y dice que hace descender la lluvia y hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Pero esa es la misericordia y es la paciencia de Dios que hace que algunas personas, incluso que están en el mundo, parezcan que están en mejores condiciones que nosotros. El Señor no desecha a nadie porque está esperando de que esas personas también puedan llegar a nacer de nuevo a la salvación. Y dice que somos coherederos con Jesús de la gracia del Padre, ¿sí? Y ahora, después de que esto ha ocurrido y que ya el alimento sólido nos ha llevado a una cierta madurez, a partir de ese momento, también nosotros empezamos a tomar en cuenta, y es importante, de que nosotros fuimos salvos por gracia, ¿sí? Pero no solamente que fuimos salvos, sino que ahora Jesús no solo es mi Salvador, sino que es mi Señor. ¿Y qué entienden ustedes porque Jesús sea su Señor? Esta palabra se utilizaba con los emperadores romanos, por ejemplo. El emperador romano se lo endiosaba y decía que era el Señor de la tierra. Los romanos tenían prácticamente dominio sobre todo lo que en ese momento se conocía, ¿sí? Todos los lugares donde había un pueblo, ellos llegaban, ¿sí? Arrasaban, imponían su poder. Y el emperador era aquel que era el Señor de todas las cosas. Entonces, ¿qué significaba? Que él tenía poder absoluto sobre cada ciudadano en toda la tierra. Hoy Jesús tiene el control absoluto de la vida de ustedes. Si es así, y si están seguros que es así, entonces ustedes pueden decir realmente, el Señor, Jesús es mi Señor, ¿sí? Y es importante que lo hagamos acá en la tierra, reconocerlo a Él como nuestro Señor, porque si es solamente nuestro Salvador, ¿cuánto hay? A lo mejor, no sé si acá, espero que no, pero que han estado en el límite entre la vida y la muerte. Y vino un gran médico, ¿sí? No obró un milagro, utilizó la capacidad humana y logró salvarle la vida. Siempre, ¿qué va a decir? El que me salvó la vida a mí fue, no sé, Sixto Viera, el doctor Sixto Viera. Es mi Salvador, pero nunca va a ser mi Señor. Jesús no solamente que nos ha salvado y ha obrado en nosotros milagros, ¿no? Ha obrado en nosotros milagros, sanidades, nos ha liberado, ¿sí? Ha hecho muchísimas cosas, ha modificado nuestra vida, ha salvado nuestro matrimonio, ha salvado nuestra familia, sino que además de ser nuestro Salvador, es nuestro Señor. ¿Qué significa que Jesús es mi Señor? Yo lo considero, y esto es personal, que si Jesús es mi Señor, el Señor es mi dueño. Es dueño absoluto de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Tiene poder sobre todo, absolutamente todas mis decisiones, porque mi voluntad está sometida a su señorío.
Siempre se habló de que Jesús, reitero, salva y sana o sana y salva, ¿sí? ¿Qué es lo que se dice habitualmente? Jesús es mi Salvador, pero una vez, después de la renovación y tal vez antes también, por lo menos lo que es comunidad cristiana, ¿sí? No es que ha establecido, ha encontrado esta verdad que a lo mejor en otros tiempos no se tenía en cuenta. No solamente me salva, sino que pasa a tener toda la autoridad, todo el dominio en mi vida. ¿Y para qué? No es una actitud egoísta o posesiva del Señor. Es porque es mucho mejor, hermanos, que Jesús conduzca mi vida que lo haga yo. Tenía 29 años cuando conocí al Señor y les puedo asegurar que fui un conductor malísimo de mi vida. Y creo que muchos de los que estamos acá pensarán lo mismo, ¿sí? Íbamos de un lado al otro, hacíamos esto, hacíamos aquello. No solo que no creíamos, sino que cuando creíamos cualquier pavada, ¿sí? En esoterismo, en un montón de cosas. Hasta que nos encontramos, el Señor nos encontró y nuestra vida hizo un cambio profundo, un giro profundo. Y en este tiempo, gracias a Dios, esas cosas nos parecen tonterías, pero nosotros estuvimos ahí. Entonces, cuando veamos personas o conozcamos personas en esa situación, seamos clementes con ellos. No lo acusemos ni lo tratemos de ignorante, porque nosotros estábamos ahí. La ignorancia no es una mala palabra. Ignorar significa que no conozco ciertas cosas, y ciertas cosas no conocía, hasta que conocí al Señor y Él me reveló toda su verdad. Él es mi dueño. Hay un versículo que repetimos. Hay versículos, se dieron cuenta de que hay versículos que uno repite habitualmente en un diálogo entre creyentes, ¿sí? ¿Y qué pasó, hermano, usted, qué tal cosa? Y no, yo ya no hago más eso porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es lindo decirlo. Pero cuando nos detenemos a pensar si realmente Cristo, primero que si ya no vivo yo, ¿sí? Significa que yo me morí. Y sí, morí al pecado. Y cuando morí al pecado, y vino el Señor a habitar en mí, Él vive en mí. Pero si vive en mí, debemos andar conforme a lo que significa que Cristo maneja mi vida. Es un lindo versículo, como decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me duele una uña y no sé para dónde ir. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? Lucas 1:37. Nada es imposible para el Señor. No, hermano, pero nada es imposible. Dice la palabra. Dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses 4:13. Santi, 4:13, ¿no? Filipenses 4:13. Creo que varios de nosotros hemos repetido eso por mucho tiempo, ¿sí? Pero muchas veces nosotros no practicamos lo que decimos. Y entonces, si dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿sí? Que no sea solamente una proclama, sino que sea una realidad. ¿Y cómo se puede manifestar esa realidad? A través de nuestras actitudes. Si Él vive en mí, ya hay un montón de cosas que nosotros dejamos de lado, porque es Él el que está teniendo el timón y la conducción de mi vida. El viejo hombre del creyente muere. Las cosas viejas pasaron, otro versículo, y aquí todas son hechas nuevas. Pero cada tanto volvemos a ver de aquellas cosas viejas, revolvemos el baúl y lo traemos nuevamente al presente. Si las cosas viejas pasaron, pasaron. No podemos vivir con melancolía por aquellas cosas que quedaron en el pasado, ¿no? El hombre nuevo tiene el privilegio de que Cristo viene a vivir en su interior y tiene el control absoluto de mi nueva vida, es decir, se convierte en el Señor de mi existencia. Y cuando digo de mi existencia me refiero acá y allá, siempre, porque cuando nos estemos en gloria con Él, ¿sí? Cuando estemos en su presencia, cuando Él establezca su gobierno, establezca su reino nuevamente acá en la tierra, siempre Jesús va a ser Jesús, siempre el Padre va a ser el Padre, y nosotros, ¿sí? Estaremos con Él, seguramente reinaremos con Él eternamente con los ángeles, pero Él seguirá siendo el Señor. No es que cambie y pase a ser uno más de nosotros, jamás va a ser uno más de nosotros, ¿sí? Pero nosotros, cuando nuestro cuerpo esté glorificado, esto, ¿sí? que está contaminado con el pecado de los principios allá en el Edén, esta tierra tiene que pasar porque la sangre de Abel contaminó la tierra, ¿sí? Entonces esto no puede
seguir persistiendo para que Jesús establezca una iglesia glorificada en este lugar, ¿verdad? Entonces, los cielos y la tierra pasarán, dice. Cuando Él dice los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará, ¿sí? Porque Él va a estar con nosotros. De manera que si vivimos, para el Señor vivimos, ¿sí? O sea, todos mis objetivos en la nueva vida están sujetos a la voluntad de mi Señor. Si vivimos, para el Señor vivimos. No significa que me quedo en mi casa, no hago absolutamente nada, no salgo a la calle, no tomo un colectivo, no trabajo para ganarme el pan con el sudor de la frente, no voy al médico, no significa eso. Significa que si yo vivo para el Señor, dice la palabra de Dios, que tengo que andar como Él anduvo. Eso tampoco hay que malinterpretar, porque yo no voy a buscar 12 personas, amigos, me pongo una túnica, 12 túnicas ellos, y no, yo ando como Jesús anduvo. Hay un cuento de la Andricina muy bueno que tiene que ver con esto, que llegó el Viernes Santo y el que se creía Cristo tenía que morir, y los otros se asustaron. Fueron a ver a un comisario de pueblo y le dijeron, mire que este hombre ahora dice, ¿quiénes son ustedes? Y no, lo que andamos, está bien, todo lo tenían en estima porque andaban caminando. Él había creído de que así anduvo Jesús y tenía que andar. 12 amigos vagos que no tenían nada que hacer, pero dice, ahora quiere que nosotros lo matemos. Le dice el señor comisario, ¿y qué vamos a hacer? No se preocupen, dice, mátenlo, pero ¿cómo nos va a decir eso? Ahora, si no resucita, le dice el comisario al tercer día, todos ustedes van en cana, ¿eh? ¿Me entiende? Eso es una mala interpretación, ¿sí? Andar como Él anduvo significa andar en amor, perdonando, teniendo misericordia, ¿sí? Incluso dando la vida, dice, por el amigo, dando la vida por nuestra familia, dando la vida en el nombre de Jesús, ¿no? Y si morimos, para el Señor morimos, ¿sí? Sea que vivamos o sea que muramos, ¿de quién somos? ¿Sí? Eso es señorío de Cristo. También es linda frase, ¿no? Lindo versículo. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Somos del Señor? Sí. Yo afirmo, y afirmo en el nombre de ustedes también, de que somos del Señor. Ahora, vivamos en consecuencia. Amén. También mi muerte está sujeta a la voluntad de mi Señor. Nadie se muere cuando quiere. Nadie muere en la víspera, decía una canción de Serrat, ¿sí? Nadie se muere cuando quiere, ¿sí? Se muere cuando el Señor es dispuesto a que se muera. Y como decía anteriormente, como la muerte ya tiene solución, no vayamos por la vida teniéndole miedo a la muerte. El temor va a estar siempre en nosotros, porque la carne todavía está en nuestro cuerpo. El viejo hombre, ¿sí?, todavía hace que tengamos ciertos temores, ¿sí? Creo que todos nos asustamos muchas veces y nos angustiamos, nos produce una gran ansiedad ante una prueba difícil. Pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Él tiene el timón de nuestra vida. El tema es tener la paciencia suficiente, la fe necesaria para poder en tiempos de tormenta permanecer como Él con mucha paz, ¿sí? No es fácil, ¿eh? No estoy diciendo acá que yo viva esa experiencia. Yo tengo mis temores muchísimas veces, hay algunas cosas que a lo mejor me asustan. Si yo le dijera a qué le tengo miedo, ustedes se matarían de risa, pero no se lo voy a decir. ¿Sí? No. Yo no tengo miedo prácticamente a nada, solamente a una cosa. Se lo voy a contar ya que está. Parece una locura, ¿no? Pero yo me voy a tomar la presión, veo el tensiómetro y la presión me sube. O sea que, muchos dicen, ¿te pone nervioso? No, puedo estar lo más tranquilo. Vi el tensiómetro y a mí me subió. No me tomo nunca la presión. Estoy medicado, sí, soy hipertenso, pero déjalo ahí. ¿A ustedes les parece? Y sin embargo, una vez, alguien me gatilló 3 veces con un arma y yo me seguí caminando hacia él y la bala no salió. Después, ese revólver quedó en la casa de un amigo, vino otro chico en la casa de ese amigo, dice, ¿y esto qué? No, un tipo que le gatilló a Oscar 3 veces, dice, pero no tiene bala. El pibe agarró, hizo esto y salió un tiro. Y cuando revisó el tambor quedaban 2 proyectiles. Significa que estaban cargados 3 de los 6 tambores que tiene una pistola 22. ¿Sí? Y no le tuve miedo, no le tengo miedo a esas cosas. Me pueden amenazar, ¿sí? Pero sin embargo, si ese hombre me apuntaba con un tensiómetro, yo retrocedía. ¿Qué son locuras? ¿Qué sé yo? Ahora que saben, no van a utilizar eso para asustarme, ¿no?
Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Ya esa frase, yo hago lo que quiero, ya no pertenece a mi vocabulario. Mi voluntad se somete a la voluntad de mi Señor. Ustedes saben que esa frase, yo hago lo que quiero, es una gran mentira. Estando en el mundo, ¿no? Es una gran mentira. Nunca hacemos lo que nosotros queremos. ¿Cuántos reinos hay? 2. ¿Quién reina en el reino de la luz? Dios. ¿Quién en el de las tinieblas? Satanás. Si yo no hago la voluntad de Dios, ¿la voluntad de quién hago? Es mentira que yo hago lo que quiero. No tenemos autonomía con nuestras decisiones. Por más que, bueno, no, porque mi persona, yo tengo conciencia, tengo pensamiento, tengo mente, inteligencia, intelectualidad, todo lo que sea, todo lo que quiera. Pero cada determinación que nosotros tomamos tiene que ver, ¿sí?, con lo que Dios quiere o el enemigo quiere. Y a veces nos damos cuenta, ¿sí? Dios tuvo inmenso amor, la inmensa misericordia de decirle un día al pueblo de Israel: yo te muestro hoy la vida y la muerte, lo bueno y lo malo. Yo, dijo Moisés, en Deuteronomio 30, si mal no recuerdo, les doy a ustedes este consejo: elijan la vida, ¿sí? Elijan a Dios. El pueblo de Israel escogió muchas veces lo contrario. A nosotros nos hace permanentemente, o sea, tenemos presente que nos hace la misma propuesta. Ustedes eligen lo bueno o lo malo. Lo que yo quiero o lo que quiere el enemigo. Es su voluntad. El Señor, ¿sí?, por amor, no viene y nos presiona. El Señor todo quiere que nosotros lo hagamos por amor. Todas nuestras obras tienen que ser por amor. Todas nuestras decisiones a favor de su voluntad tienen que ser por amor. Ayer compartíamos en casa, Alberto estaba, también estaba Elena, con respecto a cuando le pregunta Jesús después de la resurrección a Pedro, y le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo? Primero, quería saber si lo amaba, y segundo, le estaba dando la misión. Él iba a ser el líder de la iglesia primitiva, ¿sí? Segunda vez: Jesús, ¿me ama? Apacienta mis corderos. Tercera vez: Pedro, ¿me amas? Perdón. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes todas las cosas. Apacienta mis ovejas. Si yo preguntara acá, ¿por qué le preguntó 3 veces? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Por qué fue 3 veces que le preguntó si lo amaba? La respuesta siempre es porque lo negó 3 veces. Pero mi concepto es que lo que Jesús quería era estar completamente seguro de que Pedro lo amaba. ¿Por qué? Porque la obra que tenía por delante era inmensa. Y si no lo hacía por amor, lo más factible que hubiese fallado Pedro. ¿Sí? Entonces por eso le pregunta 3 veces, que le reiteré. También puede ser para, digamos, para cerrar esa herida que había en Pedro de que lo había negado 3 veces. Pero básicamente quería estar seguro de que Pedro lo amara y que todo lo que hiciera lo hiciera por amor. Porque cuando hacemos algo por amor es mucho más fuerte, ¿sí?, nos da mucho más fortaleza y convicción que si nos obligan a hacerlo. Nos pueden obligar, nos pueden golpear, nos pueden hacer 1000 cosas, ¿sí? A Jesús le hicieron de las peores cosas que se puede uno imaginar. Las películas que vemos son 10% de lo que le pasó a él tal vez. Pero sin embargo no lograron convencer de que él retrocediera a los mandatos de su padre, a obediencia de su padre. ¿Y por qué lo hizo? Por amor, ¿sí? El amor es muy fuerte. Entonces Pedro le dijo, y realmente lo amaba. Jesús miró su corazón, ni le recordó: mirá, no te olvides que vos tenés que hacer esto porque vos me negaste, vos dijiste que dar la vida, vos sos un mentiroso. No hizo eso Jesús. Le dijo: pero a pesar de todo eso, ¿me amás? Sí, le dijo Pedro. Y después sabemos cuál fue la actividad de Pedro, de Pentecostés en adelante, ¿no? Y cómo murió Pedro. Y ya no retrocedió más ni él ni los demás discípulos. Ni Tomás, que tenía duda, ni los demás que se habían ido a pescar con Pedro, porque para ellos todo había terminado. Por eso volvieron a pescar. No habían entendido nada. Y no habían entendido nada porque el Espíritu Santo todavía no había descendido. Y Jesús le había dicho, yo voy a enviar a mi Espíritu Santo, es necesario que yo me vaya. Él le va a explicar todas las cosas. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos explica todas las cosas. Somos nosotros los que entendemos o no entendemos. Y si entendemos, ya sabemos lo que tenemos que hacer
para hacer las cosas que a Dios le agradan. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Jesús fue declarado Señor por Dios el Padre. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Cuando dice Pablo en la carta a los Filipenses de que todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, doblarán sus rodillas y dirán, reconocerán que Jesús es el Señor. ¿Ahí termina? No, para gloria de Dios Padre. Y eso es otra enseñanza para nosotros. ¿Sí? Dice la palabra que todas las cosas fueron hechas por Jesús, ¿sí? Y para Jesús. Y todo lo que nosotros hacemos es también para la gloria de Dios, ¿sí? Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo el universo inteligente es llamado a obedecer y adorar a Jesús como su Señor. Los únicos que no se someten al señorío de Cristo muchas veces es el ser humano. Toda la naturaleza, todo lo demás de la creación se somete. ¿Ustedes vieron alguna vez un río que baja hacia la derecha y luego cambia de rumbo y vuelve para atrás? El río siempre tiene la misma dirección. ¿Vieron algún elefante o algún animal que se salga de las reglas? Voy a decir una cosa que es un poco fuerte, discúlpenme. Yo nunca conocí una jirafa homosexual. O cualquier animal. ¿Sí? Y el hombre llega incluso a cometer esa aberración. El hombre, la mujer, ¿sí? El ser humano. Lo único que nosotros, los árboles crecen de manera que crecen, dan su fruto, mueren a su tiempo y no se rebelan contra él. No se agarran y salen de ahí y ustedes dirán, bueno, pero eso es imposible de que suceda, no pueden moverse, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. No razonan los animales. Bueno, entonces nosotros tenemos más responsabilidad porque a nosotros nos dio la posibilidad de razonar lo que está bien y lo que está mal. ¿Amén? Entonces, dice que toda lengua confesará que Cristo es el Señor, y todo ser inteligente dirá esto. Nosotros hoy, en este tiempo, y en los que vendrán, tenemos que tener en cuenta de que considerar y dejar que el Señor sea de nuestras vidas, ya nos adelanta a aquello que va a pasar, ¿sí? Cuando llegue aquel tiempo del cual la palabra lo diga. Porque de todos modos, toda la humanidad, de los que nacieron en el principio, de Adán y Eva para acá, hasta los que nazcan, ¿sí? Hasta el tiempo final, tendrá que doblar sus rodillas. Incluso los demonios. Y yo no quisiera estar entre los demonios diciendo, porque no tengo alternativa, arrodillado, Jesús es el Señor. Prefiero estar con el pueblo del Señor, con el pueblo escogido, repitiendo lo que ya declaré acá y lo que ya creí acá, que Jesús es el Señor. Amén.